Ahora nos va a acompañar el doctor Iván Rivera Pedrosa para complementar la plática acerca de Break and Risk. Y me permito dar una pequeña semblanza del doctor Rivera Pedrosa. El doctor es licenciado en medicina por la Universidad Juárez del estado de Durango, especialista en genética médica, realizada en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, y alta especialidad en genética perinatal, realizado en el Instituto Nacional de Perinatología, avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Rivera cuenta con un máster en infertilidad de la Universidad de Valencia y un máster en biomedicina molecular por parte de la Universidad Autónoma de Madrid, acreedor a la beca de Campus de Excelencia Internacional UAM. El doctor Rivera tuvo una estancia de 2 años en el INGEM del Hospital Universitario de La Paz, donde realizaba la evaluación de casos, análisis de secuenciación Sanger, Array, MLPA y secuenciación de nueva generación para paneles y exoma completo, así como diseños de estudios funcionales. Agradecido, doctor Rivera, de tenerte con nosotros y adelante con tu plática. Muchísimas gracias. Una enfermedad compleja que es causada por la interacción de factores genéticos y no genéticos. Debido a que cada uno de ellos tiene un peso específico en cada individuo, es complejo establecer un riesgo. Con este objetivo, desde Grupo SYNLAB se ha desarrollado Break and Risk. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Iván Rivera Pedrosa, soy médico especialista en genética y actualmente director del Departamento de Genética Médica y Asesoramiento Genético en SYNLAB España. Agradezco a los organizadores de la invitación y el día de hoy presentaré mi charla Break and Risk del informe al paciente. Siempre que hablamos de este tipo de pruebas, es importante retomar el concepto de Polygenic Risk Score, el cual es una estimación de riesgo genético para condiciones o enfermedades complejas basadas en la combinación del impacto de múltiples variables genéticas. Es decir, es la sumatoria la sumatoria de dichas variantes. Esta se considera una herramienta de screening o de cribado cuyo objetivo es el individuo sano o individuos en etapa subclínica. Desde el punto de vista de la genética, siempre es importante separar las enfermedades en 2 grupos. Las enfermedades que conocemos como monogénicas, que son aquellas que son causadas por variantes patogénicas o probablemente patogénicas en un gen específico, el cual causará determinado síndrome o enfermedad. Por otro lado, tenemos las enfermedades multifactoriales o enfermedades complejas, en las cuales se tiene que dar la sumatoria de diversos factores. Estos factores son variantes genéticas en distintos genes, las cuales por sí solas no van a causar enfermedad, ¿vale? Sumado con otros factores. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, factores como características reproductivas, consumo de alcohol, consumo de tabaco, ¿vale? Muchas veces cuando hablamos de enfermedades multifactoriales es muy interesante hacer la comparativa que en algún momento se ha realizado de una enfermedad compleja. Es como si fuera una botella en la cual cada uno de estos factores va a ir aportando un determinado peso y se va a desarrollar la enfermedad cuando dicha botella se llene por la suma de todos estos factores. Siempre que hablamos de cáncer de mama, es importante separar o hacer un grupo o hacer la anotación específica de cáncer de mama hereditario. Un cáncer de mama hereditario es aquel que es causado por variantes patogénicas o probablemente patogénicas en genes de moderada y alta penetrancia. Aunque seguimos hablando de susceptibilidad, el incremento en el riesgo en estos genes es de manera tan importante
que el desarrollo de cáncer de mama podemos tener una estimación eh, en el transcurso de la vida secundario a dichas variantes. Este tipo de cáncer representa del 5 al 10% únicamente y su principal eh, beneficio es enfocado en todas aquellas pacientes que aún no lo han desarrollado, ya que se puede realizar evaluaciones de seguimiento muy estricto, dependiendo del gen, llegar hasta medidas más agresivas, como puede ser una mastectomía en caso de pacientes con BRCA1 o BRCA2, ¿vale? Y en caso de pacientes que ya han desarrollado el cáncer, pues establecer un seguimiento en algún otro órgano que en este momento no estemos evaluando. Cáncer de mama hereditario, siempre lo vamos a pensar cuando se tiene determinados criterios. Por ejemplo, una edad de aparición temprana, antes de los 45 años de edad. Si una mujer presenta cáncer en ambas mamas, si está asociado a algunas otras neoplasias, por ejemplo, cáncer de ovario y mama en la misma paciente, si tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama o alguna neoplasia asociada dentro de la familia que veamos que se van transmitiendo de generación en generación. Casos inusuales, donde el ejemplo más clásico son varones afectados con cáncer de mama. Todos ellos siempre son indicativos de realizar una prueba específica cuyo objetivo son el análisis de los genes asociados con cáncer de mama. Muchas veces este cáncer de mama eh, lo, no lo podemos, no podemos ajustar un riesgo tomando en consideración otras variantes, ¿vale? En el caso de Breckan-Risk, es importante conocer que lo que vamos a establecer es un riesgo para desarrollar un cáncer de mama, ¿vale? Esto no es determinante, ya que por muy alto riesgo que yo pueda presentar, no significa que lo desarrollaré. Básicamente, el objetivo de todas estas pruebas es identificar aquellas mujeres que tienen un mayor riesgo y ofrecer un seguimiento mucho más estricto. En este caso, digamos, la unidad de medida en la cual se evalúa es a través de la estimación de los odds ratio, ¿vale? O es establecer cuántas veces se ha incrementado el riesgo en comparación a la población control. En estos casos, el riesgo poblacional da unos ratio de 1. A partir de ahí hay un incremento en ese riesgo. Importante, con todo este contexto, saber que no es diagnóstico. Siempre que se hace una estimación de riesgo de cáncer de mama, como lo comentábamos anteriormente, se dan la sumatoria de diversos factores asociados al estilo de vida, factores genéticos, a nivel de edad, características demográficas, historia familiar, densidad mamaria, historia reproductiva, factores hormonales. Cada uno en mayor o menor medida van a ir aportando un peso específico para ese riesgo para desarrollar cáncer de mama. En el caso del riesgo de Breckan-Risk, vamos a tomar en consideración los factores que son quizá los más relevantes. Por un lado, factores genéticos, así como la historia familiar, la densidad mamaria, que es un factor muy relevante para establecer ese tipo de riesgos, así como la historia reproductiva que tenga la paciente. Sin embargo, hay que conocer que hay otros factores que no se pueden estimar en este caso. Cuando hablamos desde el punto de vista de la genética, lo que se va a realizar es la evaluación de varios SNPs o variantes. Estas variantes son cambios que por sí mismas no van a ser causales de cáncer. Sin embargo, cuando se da la combinación de una serie de variantes
específicas, ¿vale? La combinación de dichas variantes nos va a permitir establecer un riesgo por dicha combinación. De manera que, como punto de partida, desde el punto de vista de la genética, toda o cada mujer va a tener un riesgo distinto, ya que la combinación de variantes que se van a analizar va a ser diferente. En este caso se analizan más de 100 SNPs, ¿vale? Y la combinación de dichos SNPs es lo que nos va a establecer ese punto de partida que es el riesgo a nivel genético. Ya teniendo ese factor genético estimado, a él le vamos a sumar toda la serie de factores no genéticos que comentábamos anteriormente. Edad al nacimiento del primer hijo, edad de la menopausia, ¿vale? Densidad mamaria, todos ellos se van a sumar a los factores genéticos de manera de que se va a obtener un dato único, el cual es el riesgo de break and risk. Como comentábamos anteriormente, este lo vamos a medir en los odds ratio y lo vamos a categorizar en dos grupos. El primero es el riesgo poblacional, todas aquellas mujeres que tienen un odds ratio menor de 2. Y las pacientes categorizadas como alto riesgo, aquellas que tienen un odds ratio de 2 o mayor. Es importante conocer, por lo que comentábamos anteriormente, que hay factores que no se van a modificar. La combinación que yo tengo de estas más de 100 variantes, las tengo desde el día que me he formado y las mantendré en el transcurso de mi vida. De manera que toda mujer que se ha estudiado estas 100 variantes no van a modificarse en el tiempo, ¿vale? De manera que ese riesgo siempre será fijo. En cuanto a los factores no genéticos, aquí vamos a tener una combinación, ya que puede haber factores no modificables. Si una mujer ha tenido su primer hijo a los 25 años, pues ese aporte que da este dato, pues lo vamos a tener y va a ser el mismo, ¿vale? Aun cuando ya tenga 30, 40 o 45. Sin embargo, muchos de estos factores pueden ser también modificables, ya que en determinado momento puede ser que una paciente aún no haya tenido su primer hijo y por lo tanto, al momento de tener su primer hijo y se suma a estos factores, va a modificar el riesgo que inicialmente se tenía. Otro de los factores que muy comúnmente llegan a cambiar o a modificar el riesgo es la edad de la menopausia, ya que muchas ocasiones la primera estimación que se realiza a lo mejor todavía no presenta o todavía no está en la etapa de la menopausia, sin embargo, al cabo de algunos años se llega a presentar, ¿vale? Y por tanto, ese riesgo se va a modificar o se va a cambiar, ¿vale? Así que el riesgo break and risk se puede modificar en el tiempo debido a estas situaciones. Siempre que vemos, y si quizá lo que queremos esquematizar, pues siempre vamos a tener, por un lado, todas aquellas pacientes que son categorizadas como de alto riesgo, ¿vale? Y vamos a tener las pacientes de riesgo poblacional. A todas ellas se les tienen que sumar otros factores que comentábamos que no han sido evaluados y que muchas veces es muy difícil realizar una estimación con ellos. Por lo tanto, en la combinación de todos ellos, pues dentro de las pacientes de alto riesgo, vamos a tener pacientes que desarrollarán cáncer de mama y pacientes que no. Sin embargo, también en los pacientes que tienen un riesgo poblacional, se pueden sumar también estos factores. Y por tanto, pueden algunas de ellas desarrollar cáncer de mama y otras no. Visto desde este punto de vista, yo creo que lo primero que pensaríamos todos desde el ámbito médico es, pues vaya prueba, porque realmente
bajo este esquema de explicación, pues toda paciente podrá o no desarrollar cáncer de mama independiente del resultado, ¿vale? Sin embargo, realmente lo que nosotros debemos de realizar o pensar, básicamente, sería más un esquema de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en el primer grupo, ¿vale? Tenemos a todas las pacientes, pacientes que no han sido estudiadas. En ellas podemos saber que aproximadamente el 12,5%, una de cada 8, va a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Y de las mujeres que desarrollan cáncer de mama, pues en este caso, de 5 a 10% va a tener un cáncer de mama hereditario. Digamos, si quisiéramos verlo en números, pues en este caso, excluyendo a la mujer que tiene cáncer de mama hereditario, pues el riesgo para el resto de este cáncer esporádico multifactorial, pues rondaría el 12% aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que se busca es que posterior a realizar un estudio como Breckenridge, poder categorizar en dos grupos, de manera que este grupo único lo separaremos en dos. Aquellos que se consideran de alto riesgo y aquellos que se consideran de riesgo poblacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de los pacientes categorizados como de alto riesgo, ¿vale? Quizá la proporción de mujeres que van a desarrollar, por poner algún ejemplo, con un esquema un poco hipotético, a lo mejor aquí representan el 25% de ellas. Es decir, realmente es una mayor proporción de pacientes que lo van a desarrollar. Quizá por otro lado, si tenemos el grupo de las pacientes que tienen riesgo poblacional, la proporción quizá de ellas va a representar a lo mejor el 8%, ¿vale? De esta manera nos podemos dar cuenta que posterior a una prueba como Breckenridge, pudiéramos justificar que estas pacientes deberán requerir un seguimiento mucho más estricto, ¿vale? Porque la posibilidad de que desarrollen algún tipo, bueno, para que desarrollen cáncer de mama, estaría por arriba del de la población, ¿vale? Entonces, ya visto de esta manera, cambiaría ese esquema que inicialmente habíamos visto. Sobre todo, esto sería el objetivo principal que buscaría este tipo de pruebas, establecer aquellas pacientes que requieran una vigilancia más estrecha, sobre todo con el objetivo de identificar de manera más temprana o más precoz cuando si va a desarrollar algún tipo de cáncer o no. Por otro lado, y quizá una de las dudas más frecuentes, que hace la diferencia con el cáncer de mama hereditario es que este tipo de estudios es individual. El resultado que una mujer obtenga no va a impactar al riesgo de al resto de la familia. ¿Por qué motivo? Partamos desde que desde el punto de vista genético, dos hermanas van a tener una combinación de estas más de 100 variantes analizadas distintas. Por tanto, el riesgo que aporta desde un punto de vista genético será diferente. Si a esto le sumamos los factores no genéticos a nivel de densidad mamaria, primer embarazo, menopausia, cada una de ellas puede variar y por lo tanto sería otro factor que aportaría una proporción distinta. De manera que dentro de una familia podemos tener dos hermanas en las cuales una de ellas presente un riesgo alto, ¿vale? Y la otra un riesgo poblacional, ¿vale? Y la explicación está dada por todos aquellos factores que son distintos entre cada uno de nosotros, ¿vale? Y esto es muy importante, ya que como sabemos, pues muchas veces cuando hacemos estudios para cáncer de mama hereditario, si se identifica una variable,
patogénica, probablemente patogénica, pues esta se estudia en la familia, porque hay una probabilidad de haberla transmitido. Sin embargo, en el caso de este tipo de pruebas, no. Cada prueba es de manera individual. Es muy importante cuando se realiza ese tipo de pruebas y yo considero fundamental la consulta pretest, la consulta que se realiza previo a realizar el estudio. ¿Por qué motivo? El primero de ellos, lo que hay que hacer es excluir que esta paciente cumpla criterios para un cáncer de mama hereditario, ya que en ese caso lo derivaríamos a una prueba distinta que va enfocado a ello. Por otro lado, hay que hacer mucho hincapié que este tipo de estudios va a realizar una estimación de riesgo, es decir, establecer si se tiene una mayor probabilidad o una probabilidad similar al de la población general. Asimismo, comentar que este riesgo se puede modificar a lo largo de la vida, ¿vale? Que si de repente se tiene eh, 38 años, 39 años, se hace una estimación de riesgo y salió un riesgo poblacional y al cabo de 5 años se vuelve a hacer la estimación de riesgo, tenemos otros datos que se han sumado y sale de alto riesgo, no quiere decir que la primera estimación era incorrecta. La primera estimación era correcta en base a las características que presentaba la paciente en ese momento. ¿Vale? Y es importante que la paciente sea consciente de esta situación. Por otro lado, lo que comentábamos en la diapositiva anterior, que ese tipo de evaluación va a ser individual. Asimismo, el riesgo se estima en odds ratio. Siempre es bueno explicar que lo esperado para un riesgo poblacional es de 1. Sin embargo, pues a partir de ahí se va incrementando el riesgo. En base a los ratios, los separamos en dos grupos. Aquel que tiene alto riesgo, que comentábamos, de unos ratios de 2 o mayor, y el riesgo poblacional de unos ratios menor de 2. Siempre es importante dejar claro todos los puntos, todos los alcances y las limitantes que tiene una prueba. Hace poco tiempo leía en un artículo médico que no hay ningún estudio perfecto. Y yo creo que esto aplica mucho en el ámbito de la genética, ya que cada prueba tiene alcances y limitantes. Y en la consulta pretest es muy importante dejar muy claro lo que un estudio, el objetivo que tiene un estudio y qué tanto alcanza a evaluar y qué tanto no. Esos son algunos de los puntos importantes que aparecen en el resultado del informe del Break and Risk, en el cual van a aparecer los factores fenotípicos, el grupo étnico, la densidad mamaria, la edad de la menarquia, el nacimiento de primer hijo, ¿vale? Edad de la menopausia, entre algunos otros. La parte genética, al final de cuentas, se realiza con la toma de una muestra y la evaluación de más de 100 SNPs que en conjunto te van a dar un riesgo genético específico, ¿vale? En este caso, posterior a realizar todo este tipo de evaluaciones, aquí, en este caso, podemos observar que el odds ratio que dio esta paciente es de 2.5. Por lo tanto, es una paciente categorizada como de alto riesgo, ¿vale? Este alto riesgo es la posibilidad de desarrollar cáncer de mama eh, eh, posterior al mismo en el transcurso de su vida. Por otro lado, también se hace una estimación de riesgo a 5 años, es decir, la probabilidad que esa paciente desarrolle cáncer de mama en esos 5 años posteriores a la realización del estudio. En este caso, la categorización se hace en base a unos ratios de 2,49, ¿vale? Menor a este es un riesgo poblacional, mayor a este categorizado de alto riesgo. A partir de ahí, siempre las recomendaciones, aunque son de manera muy general, es, pues si es una paciente que requiere un seguimiento habitual o
se requiere un incremento en la frecuencia de los estudios de cribado que se realiza a cualquier mujer, ¿vale? Asimismo, siempre viene la descripción, que esto se basa en las características fenotípicas, en las características genéticas de 117 polimorfismos base, ¿vale? Y esto se hace una evaluación a través de un algoritmo específico para ello. La consulta post-test, que yo creo que es la que muchas veces como médico se te hace más compleja, ya que es trasladar o interpretar el resultado que se ha obtenido y lo que impacta a nivel del paciente. Como ya decíamos, tenemos dos grupos. El primero de ellos es el riesgo poblacional, es decir, es el riesgo que tendría cualquier mujer y por lo tanto el seguimiento que se establece es el habitual que se esté normado. Cada país tenemos una normativa específica. Sé que en el caso en México está la norma oficial mexicana 041, en la cual establece que el estudio de mamografía como método de cribado se recomienda en mujeres entre los 40 y los 69 años de edad que se realice de manera bianual, ¿vale? Así que ese sería establecer ese riesgo. Importante y ser muy incisivo. Tener riesgo poblacional no me excluye de desarrollar cáncer. Muchas veces, cuando se tiene un riesgo poblacional, pues se recomienda hacer una reevaluación al cabo de determinado tiempo. He puesto aquí 5 años, pero si ha cambiado alguno de los factores modificables, sería importante e interesante reajustarlo en base a las nuevas características para establecer si se continúa en ese riesgo poblacional o saltamos al de alto riesgo que requiere otro tipo de seguimiento. Por otro lado, la categorización de alto riesgo, el objetivo es dar un seguimiento personalizado a la paciente. Si bien hay que ser claros que al día de hoy no existen guías específicas que establezcan pautas determinadas para pacientes de alto riesgo derivado de este tipo de evaluaciones a nivel de variantes genéticas, más características fenotípicas. Algunos colegios médicos nos han dado la pauta de poder traspolar lo estudiado o lo ya valorado en algunas otras estimaciones de riesgo. Esto lo hace el American College of Medical Genetics en 2023, donde da unas guías o recomendaciones. Siempre, la primera recomendación es hay que apegarse a las guías específicas que se tengan para todo este tipo de patologías o de evaluaciones. Entonces, partamos de que para este tipo de evaluaciones no hay guías específicas. Entonces, ellos nos dicen que se puede extrapolar la extrapolación de la evidencia para el manejo establecido para otras estimaciones de riesgo puede ser prudentes en algunos escenarios. Ellos se enfocan mucho en que hay estimaciones de riesgo que se realizan a través de antecedentes familiares o algunas otras características, donde de igual manera van categorizando a los pacientes entre riesgos poblacionales y de alto riesgo. ¿Vale? Y siempre las medidas que se recomiendan posterior a la realización de este tipo de pruebas son medidas no invasivas, es decir, muy enfocadas quizá en el incremento en la frecuencia de algunos de los estudios que se realizan para el cribado que habitualmente esté normado. Muchas veces cuando tenemos este tipo de pruebas que son muy novedosas, que muchas veces generan cierto miedo poder prescribir o emplear, es importante voltear hacia otros países y ver si hay algo similar que se esté realizando. Yo les he puesto aquí el ejemplo de Gran Bretaña, donde se está haciendo estudios pilotos para lo que se llama CAN-RISC, que básicamente es una prueba muy similar.
estudia características fenotípicas de las pacientes, hacen una evaluación también a nivel genética de determinados variantes, ¿vale? Contextualizado dentro de la población británica y en base a ellos establecer riesgos. El objetivo que buscan ellos es implementar este tipo de evaluaciones dentro de la sanidad pública, ¿vale? Como siempre, los ingleses van un paso adelante en mucho de la genética, así que van abriendo brecha y estableciendo pautas en relación a ello. Asimismo, el día de ayer estaba leyendo también algunos estudios pilotos similares que se realizan en otros países, como Italia, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué podemos extrapolar? ¿Qué sería la extrapolación, lo que extrapolamos en cuanto a recomendaciones? Me he ido a las guías de la NCCN de 2024 para el cribado y diagnóstico de cáncer de mama y en uno de sus apartados establecen lo de el riesgo residual. Ellos lo estiman a nivel de porcentaje mayor del 20%. Mayor del 20% ellos lo categorizan como alto riesgo, lo cual tendría determinada similitud con lo que hacemos a través del break and risk. Y ellos establecen que en esos casos se recomendaría incrementar los estudios de seguimiento de cribado. De manera que, por un lado, la visita ginecológica, hacerla cada 6 o cada 12 meses, así como los estudios de mamografía con un fin de cribado, realizarlos de manera anual. Esto se puede ajustar a ya sea 10 años antes del familiar que haya desarrollado cáncer más temprano, ¿vale? eh, Siempre y cuando este no sea menor, esta estimación no sea menor a los 30 años. Y también el empleo de algunos otros tipos de metodologías, como son la resonancia magnética. Y una parte muy importante, sobre todo que podemos observar en esta indicación, es resonancia magnética siempre y cuando ésta sea accesible, ya que debemos de ser conscientes que en muchas ocasiones no es tan sencillo o tan accesible a determinados pacientes poderla realizar. Estas serían como unas pautas generales que desde un punto de vista médico podemos adaptar o ajustar a cada uno de nuestros pacientes, ¿vale? Ya sea realizando la mamografía de manera anual o ir intercalando mamografía con resonancia magnética cada determinado tiempo, ¿vale? E ir al final de cuentas personalizando dicho seguimiento, ¿vale? Tomando en consideración estas pautas. Asimismo, aunque este tipo de pruebas, comentamos, aún no se encuentran establecidas dentro de las guías, hay muchas ya sociedades médicas que están incluyendo, al menos comentando, este tipo de pruebas. Esto para mí siempre es como eh, el paso previo a poder incluirse dentro de estas guías. En este caso, la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, eh, en uno de sus capítulos hay un apartado que está dedicado específicamente al estudio de Breckenridge, ¿vale? Así que todo esto es como todos los datos que van consolidando ese tipo de pruebas. En conclusión, es necesario, y yo diría mandatorio, realizar una evaluación pretest donde se va a explicar todos los pormenores de la prueba, desde qué consiste, sus alcances, sus limitantes, que es una prueba que estimará riesgo, que en base a ese riesgo se categorizará como de riesgo poblacional o de alto riesgo, ¿vale? Que este riesgo es individual de cada persona, ¿vale? Y que este se puede modificar en el tiempo. Aunque el abordaje no está estipulado en guías o consensos médicos en este momento, podemos extrapolar las recomendaciones realizadas para otras estimaciones de riesgo, como las que comentaba anteriormente. Y
importante, los pacientes de riesgo poblacional no excluye el riesgo de presentar cáncer de mama en algún momento de su vida. Muchas gracias por su atención. Dejo mi correo electrónico por cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctor Rivera, y entusiasmados de dar a conocer esta nueva prueba que es Break and Risk aquí en México. Y el auditorio tiene algunas preguntas que nos encantaría tener tus comentarios, doctor, principalmente en torno al tema de lo que es el cáncer de mama. La primera pregunta es, en la presencia de microcalcificaciones en mama bilateral, ¿aumenta el riesgo de cáncer de mama, doctor? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, agradecer la invitación. En este caso, más que nada, para hacer el cálculo, yéndonos un poco a la parte de break and risk, lo que buscamos sobre todo es a nivel de densidad mamaria. Muchas ocasiones, cuando tenemos datos que tienen cierta inespecificidad, ¿vale? Muchas veces tratamos de tomar herramientas que nos permitan decantarnos a un seguimiento quizá más estrecho o menos estrecho. En este caso, en la parte de las microcalcificaciones, el seguimiento quedaría netamente en manos del ginecólogo que esté llevando a la paciente, sobre todo en su seguimiento seriado en el tiempo como tal. Otra pregunta que nos hace el auditorio es si Break and Risk puede reemplazar los estudios convencionales, ejemplo, la mamografía o el ultrasonido mamario. Desde mi punto de vista, creo que no los va a reemplazar. Yo creo que cada una de las pruebas que existen actualmente, yo cada prueba la veo como tiene ciertos alcances y ciertas limitantes, los que nos permiten en ocasiones tener varias opciones de pruebas que aborden desde distintos puntos de vista, es cubrir limitantes que va teniendo uno versus el otro. De manera que sumando distintas metodologías puedas tener una capacidad mayor de detección, una capacidad mayor de obtener sobre todo ese seguimiento personalizado que se busca actualmente, que tanto hablamos de esa medicina personalizada, que hace algunos años la veíamos muy en el futuro, pero realmente esto ya es actual y se usa como tal. Muchísimas gracias, doctor. Una tercera pregunta que nos hacen es si después de realizar la primer prueba de Break and Risk, a los 5 años se investigan nuevas variantes genéticas con los datos del fenotipo femenino, doctor. ¿Se va a actualizar la prueba? Mira, muy interesante la pregunta. Una de las discusiones que siempre se hacen, siempre que se hace ese tipo de pruebas de manera interna en el laboratorio, se van viendo todos estos detalles. Cuando se analizan estos SNPs para establecer un riesgo a nivel genético de susceptibilidad en base a ellos, hay como un incremento en el cual llega un momento que el aumentar el número de esas variantes o el aporte que da esas variantes realmente es poco. ¿Vale? De manera que muchas veces te quedas con una cantidad determinada de SNPs que en un futuro, hay veces lo puedes comparar, que dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre estudiar, hay veces 100 y 130? Muchas veces la diferencia que hay a nivel estadístico que aportan ese extra, hay veces es mínima. Entonces, en ocasiones, una manera de poder establecer un seguimiento y también otra de las situaciones es la accesibilidad que hay para las pruebas, pues muchas veces es mantener ese número de SNPs a menos de que la literatura y las nuevas evidencias identifiquen variantes que realmente puedan hacer una diferencia significativa como tal. Entonces, habitualmente tener un número específico y llegar al número que se hace actualmente, se tuvo en consideración este punto que comentan, que digo es muy interesante por ese motivo y realmente la conclusión interna fue esa, de mientras no haya una evidencia que realmente pueda hacer esa variación importante, se mantendrían estos SNPs que se estudian actualmente. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Tenemos más preguntas, pero nos está comiendo un poquito el tiempo en esta sesión del CIEL. ¿Alguna consideración final, doctor? Y agradecerte la participación con esta prueba que estamos entusiasmados en México ya de tenerla
a disposición y principalmente en el mes de octubre, que estamos celebrando a nivel mundial el mes de la concientización en contra de la lucha de cáncer de mama y SYNLAB México estamos entusiasmados ya de tener disponible esta prueba Break and Risk aquí para todos nuestros clientes. ¿Alguna consideración final, doctor? Yo creo que algo muy importante desde que yo formo parte de todo el conglomerado SYNLAB es que se ha tenido en consideración el poder dar el soporte tanto al profesional médico como al paciente. Mi experiencia es que muchas veces como médicos te da temor indicar una prueba porque no sabes qué vas a encontrar y cómo abordarlo. Desde ese punto de vista, yo creo que es necesario esa capacitación o ese soporte que se da de cara al prescriptor de cualquier prueba, que al final de cuentas repercutirá a nivel del paciente, que es quien realmente queremos tener un beneficio para él. Asimismo, este tipo de pruebas son novedosas, hay veces tienen un poco de controversia, sin embargo, es importante conocer, como cualquier prueba, alcances, limitantes y siempre ser muy claro en todo ello. Muchísimas gracias, doctor Rivera, y agradecerte también un poco por la información para los panelistas que nos acompañan. El doctor Rivera forma parte del equipo médico, del equipo de investigadores que trabaja en SYNLAB para, ahorita que vamos a hacer este lanzamiento de la prueba Break and Risk, toda la información hacia médicos, médicos oncólogos, médicos de primer contacto, de alguna otra especialidad, hacia pagadores, hacia gobiernos, institutos, hospitales, compañías de seguro que requieran un poquito más de información acerca de esta prueba. Tenemos obviamente al equipo comercial disponible obviamente para poder atender y al de nuestro equipo médico aquí también en México. Y el doctor Rivera forma parte de este equipo de asesores con el cual estaríamos encantados de la vida de poder platicar, de abrir conversación con cada uno de ustedes que nos acompañan en este CIEL para llevar esta prueba Break and Risk a diferentes poblaciones, a diferentes comunidades, ya sean en el ámbito de la salud pública o en el ámbito de la salud privada aquí en México. Encantados de la vida y como lo están viendo en pantalla, Break and Risk estará disponible ya en nuestros mostradores de laboratorios Médico Polanco, de Laboratorio Ruiz y a través de todos los servicios de venta que tenemos para empresas, para laboratorios, para hospitales, para médicos y clínicas a través de nuestros equipos comerciales a partir del 15 de octubre. Break and Risk es la nueva prueba genética de predisposición al desarrollo de cáncer de mama no hereditario. Es la única prueba en México que determina el riesgo hasta por 5 años y estamos muy entusiasmados de aportar a la salud pública de México trayendo este tipo de pruebas de innovación para una de las enfermedades que está en la agenda del sistema de salud en México, que es el cáncer de mama.